Hola, bienvenido a Territorio Nómada. Aquí podrás encontrar información especializada en planeación urbana y ordenamiento territorial en temas como uso de suelo, vivienda, movilidad, infraestructura, equipamiento urbano, espacio público, participación ciudadana, servicios públicos e instrumentos normativos. Nuestro principal objetivo es generar contenido en nuestras diferentes plataformas digitales. Hola, bienvenidos a un podcast más de Territorio Nómada. El día de hoy nos acompaña Fernando Gual. Él es pasante de Biología y alumno del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres del Instituto de Ecología de la UNAM. Actualmente él es vecino de la alcaldía Álvaro Obregón. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Fernando? Hola Karen, hola Mónica. Pues bien, un poco encerrado como todos en estos tiempos, pero pues bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. No, Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hay un tema que es sumamente interesante, que son las barrancas de nuestra ciudad, ¿no? Como sabemos, aquí la Ciudad de México tiene, según datos de PAOT, un poco más de 27 barrancas y 13 de ellas se encuentran en la alcaldía Álvaro Obregón. Nos gustaría que habláramos sobre este tema. No sé, Fer, si nos puedes decir cuáles serían las características que tiene la barranca de Mixcoac. ¿Qué sabes tú de ella? Bueno, como sabes, llevamos unos años trabajando este tema de la barranca del río Mixcoac y ahí vale la pena hacer una distinción. Una cosa es las barrancas de la Ciudad de México que están consideradas áreas de valor ambiental, que pues es un instrumento ahí de planeación en el que se decretaron ciertas zonas, áreas verdes en estas zonas de barranca como sitios de conservación, y otra cosa son las barrancas de los ríos, entendiéndose como las cuencas. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es toda la superficie de terrestre donde la precipitación, es decir, la lluvia que cae, se concentra y se dirige hacia un cuerpo de agua en común, que puede ser un río o puede ser un lago. Por ejemplo, aquí la gran cuenca del Valle del México solía tener pues unos enormes lagos en la parte baja que captaban toda esta agua que escurre desde las sierras que hay todo alrededor. Y pueden ser de cualquier tamaño, desde una microcuenca, que sería una pequeña cañada con un río que puede ser inclusive estacional, porque no todo el año alcanza la lluvia para mantenerlo, hasta cuencas gigantescas como la cuenca del río Mississippi en Estados Unidos. Dentro de la cuenca del Valle de México tenemos lo que aquí le llamamos barrancas, que son estas subcuencas, estas pequeñas cuencas que alimentan ríos que a su vez fluyen hacia pues, la zona baja de la ciudad, hacia lo que eran los grandes lagos. Entonces está la barranca del río Mixcoac, de lo que estamos hablando el día de hoy, es pues toda la superficie que va desde Desierto de los Leones hasta que el río Mixcoac se junta con el río Magdalena, aparece el río Churubusco, donde se capta el agua de lluvia y se dirige al río. Es una cuenca de alrededor de 38,000 hectáreas, donde hay además algunas de las cuencas, de las subcuencas que alimentan este río, que están decretadas como ABAS, como son el arroyo Santo Desierto, el río Atzoyapan, etcétera, donde hay áreas verdes que se protegen como parte de este sistema de la cuenca del río Mixcoac. Y bueno, y solo decir que dado que va desde hasta allá arriba, desde el Parque Nacional Desierto de los Leones hasta pues la plena ciudad, pues es una cuenca muy, muy heterogénea que va desde zonas bien conservadas, pasando por desarrollos urbanos inmensos ahí en Santa Fe, por zonas de todo tipo de niveles socioeconómicos, de todo tipo de uso de suelo, y que, bueno, esta heterogeneidad hace su conservación un problema pues complejo, ¿no? Claro, y para el caso de Mixcoac, como ya lo has descrito, este río se considera a cielo abierto, río vivo, hay una presa. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto? Pues bueno, el río, como decía, viene desde el primer parque nacional del país, que es el Parque Nacional Desierto de los Leones. Esa parte alta del río, pues puede considerarse un río vivo debido a que, aunque muchos de las fuentes de agua que lo alimentan hoy en día se encuentran entubadas y se utilizan para pues alimentar la urbe, sigue teniendo escurrimientos de agua permanentes, de agua de bastante buena calidad,
que pues son capaces de sostener pues gran cantidad de flora y fauna nativa. Sin embargo, a medida que el río se introduce ya en la zona urbana per se, empiezan los problemas de gran contaminación que pues matan al río, por así decirlo. Sí es bastante triste que pase de ser un río de aguas cristalinas en su parte alta a ser un río de aguas negras, y conforme se va bajando, pues, en algún momento hicimos un estudio en el que seguimos todo el río, pues sí, va uno bajando a lo largo del río y cada vez es peor la calidad del agua, cada vez está más lleno de basura, cada vez está más lleno de drenaje y pues bueno, con todos los problemas que ello conlleva. También atraviesa en un punto la enorme presa Mixcoac, que es la presa más grande de la Ciudad de México, donde pues toda esta contaminación, tanto por la erosión de los suelos como por el drenaje, como por la vil basura que llega al río, se acumula y genera un enorme problema que es el asolve de la presa, que a la larga se llena de sedimento, ya no es capaz de cumplir con su función de retener el agua porque ya no le cabe, porque en vez de estar llena de agua, está llena de sedimento y de basura. Entonces pues sí, triste, pero en este momento el río no es un río vivo, al menos en la mayor parte de su extensión. Fer, por ejemplo, hace un momento mencionaste que la barranca es considerada área de valor ambiental, una ABA, por ejemplo. ¿Qué significa esto y cuándo fue decretada de esta manera? Sí, bueno, las ABAs se decretaron la mayoría entre 2011 y 2012 en estas zonas de barranca, y pues el objetivo era conservar estos últimos remanentes de los sistemas de áreas verdes que rodeaban la ciudad. Tristemente la ciudad creció muy explosivamente hacia el poniente en un periodo y sigue creciendo, y se buscó apartar estos remanentes de vegetación. Como les comentaba, dentro de la cuenca del río Mixcoac existen varias ABAs, varias áreas de valor ambiental. Cada una protege un pequeño remanente de esta vegetación. Cuando se decretan las ABAs, todos los predios que dentro de las poligonales decretadas pasan a la administración de la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad, salvo pues instalaciones federales y predios particulares con legítima pertenencia. Y dentro de estas áreas de valor ambiental están prohibidos usos de suelo como la vivienda, la industria, el comercio y actividades como la extracción de recursos, la cacería, la construcción, la emisión de contaminantes, el que se afecte el cauce del río, que se introduzcan, bueno, que se, entre comillas, reforeste con especies exóticas o que no están aprobadas dentro para hacer reforestaciones. También, en teoría, cuando se decreta un área de valor ambiental, se tiene que elaborar un plan de manejo para esa área de valor ambiental. Ese plan de manejo ya es una zonificación mucho más específica dentro de esa ABA, y en él se detallan todas las acciones que se tienen que hacer para pues que se conserve ese ecosistema, para recuperarlo en donde sea necesario, y pues le da mucha más robustez al instrumento y permite pues orientar las acciones que se hacen en esa área de valor ambiental. Tristemente, muchas de las áreas de valor ambiental de la ciudad no tienen un plan de manejo a la fecha, por lo tanto quedan un poco desprotegidas, ¿no? Ok, bueno, por ejemplo, ahorita mencionaste que en el lago, ya conforme va desembocando el lago, se va generando más basura al final. ¿Cuáles son tú, aparte de esta basura problemática, qué otras problemáticas has notado que tiene, por ejemplo, ahorita esta barranca, el caso de la barranca de Mixcoac, y cuál crees que sea la problemática que predomina en casi todas las barrancas? Pues la basura, o sea, si bien por supuesto que genera un problema ambiental y un problema de contaminación de los suelos y del río mismo, yo la clasificaría un poco más como un síntoma de un problema mucho más grande, que es pues un círculo vicioso en el que están atrapadas las barrancas de la Ciudad de México. Es un círculo vicioso de, por un lado, la desvalorización de los espacios y una consiguiente urbanización de los mismos. ¿A qué me refiero? Si este problema de la contaminación de los ríos en la Ciudad de México no es un problema nuevo. De hecho, pues desde el siglo pasado fue un problema pues importante, al grado de que ríos como el río Churubusco, como el río de la Piedad, como el río Becerra, tenían esta enorme contaminación, y pues si lo piensan ahorita un momento, esos ríos ahora son el nombre de avenidas. ¿Por qué?
porque en ese momento la política y la forma que se les ocurrió de, pues entre comillas, muy entre comillas, solucionar el problema fue hacer los famosos viaductos, que pues les era como que se quedaban muy contentos porque solucionaban, según ellos, dos problemas. Uno, la vialidad dentro de la ciudad, que siendo muy pues orientada al tráfico vehicular, siempre está necesitando más y más y más y más y más vialidades para acomodar coches. Y por otro lado, pues le ponían ahí un curita al problema del río contaminado y lo ocultaban de la vista. Pero pues no soluciona nada porque por un lado, si pones más vialidades, llegan más coches y el tráfico acaba igual. Y por otro lado, a lo mejor estás entubando el río aquí y está el río contaminado ahí abajo de la tierra, pero ese río sigue fluyendo y en algún momento va a causar un problema, aunque sea cuenca abajo. Pero bueno, a lo que me refiero no es un problema nuevo. Ahorita la situación en las barrancas es que hay una enorme cantidad de aguas residuales que caen en estos ríos y una enorme cantidad de asentamientos ilegales que los rodean en las zonas de barranca. Estos asentamientos irregulares, pues hay que hacer la aclaración, puede ser todo desde una choza de lámina pegada al río, porque no le quedó de otra más que vivir ahí a la persona, hasta condominios de millones de pesos en Santa Fe. ¿Y qué es lo que sucede? Estos asentamientos y esta descarga de aguas residuales que llega al río reduce la calidad del mismo, se vuelve un río sucio. Ese río sucio pues se vuelve un lugar poco agradable en el que estar, es un lugar que huele feo, es un lugar donde empieza a haber basura, donde empieza a haber fauna nociva como ratas, cucarachas, yo qué sé, y se desvaloriza. Entonces los vecinos, la gente que vivimos alrededor del río, pues no, ¿por qué querríamos estar cerca del río? ¿No? ¿Por qué querría yo sacar a pasear a mi perro ahí a la basura y al agua puerca? ¿Por qué querría dejar a mis hijos salir a pasear ahí? Entonces se empieza a desvalorizar el espacio. Eso a su vez genera que un poco se invisibilice, que la gente se voltee para el otro lado y ese espacio empieza a tener otras dinámicas como actividades ilegales, como que vaya gente ahí a drogarse, como que vaya ahí gente a depositar ilegalmente basura y cascajo, lo cual a su vez sigue agravando la situación, lo hace ahora no solo un lugar feo, sino un lugar inseguro y cada vez más se vuelve más un problema y un elemento poco agradable del entorno. De forma que para el momento en el que llegan las autoridades a decir, vamos a solucionar, según ellos, el problema construyendo una vialidad o vamos a aceptar una mordida para que alguien construya ahí un desarrollo enorme a pesar de la declaratoria de ABA o de área natural protegida, pues los vecinos ya que no aprecian el espacio porque ese espacio aparentemente no les ofrece mucho, pues sea mucho más fácil que se lleven a cabo estos proyectos y que se pierda el río y que se pierda el lava y que en vez de un área verde se tenga pues otra calle o otra colonia en esas zonas. Entonces es un círculo vicioso ahí medio feo que toma décadas a veces, pero la tendencia es a la desaparición de estos cuerpos de agua. Claro. Sin duda, todo lo que dices, coincidimos contigo, seguramente Karen también. Hemos tenido política de entubar nuestros ríos, a diferencia de otras ciudades del mundo, San Antonio, París, Montreal, que hacen el desarrollo a partir de la belleza del río y de lo que ofrece, ¿no? Sin duda, aquí vemos a los ríos desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Fernando, ¿nos podrías platicar, para que fuéramos un poco más sensibles todos, qué servicios ambientales representa una barranca y más si tiene río? O sea, ¿qué beneficios? ¿Cómo podemos ver, ¿no?, lo que nos puede ofrecer una barranca? Bueno, primero, hoy en día, al menos en ecología y en mi área, tendemos a hablar más bien de servicios ecosistémicos que de servicios ambientales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un servicio ambiental como es el recibir luz de sol en el techo de la casa, eso pues el ambiente me lo está proveyendo y yo puedo aprovecharlo para calentar agua o para poner un panel solar o yo qué sé. Pero no depende de que haya un ecosistema. En cambio, los servicios ecosistémicos dependen de que haya un ecosistema funcional y de que todas las partes del ecosistema trabajen juntas de forma que el hombre pueda obtener un beneficio de ese ecosistema.
Entonces, bueno, creo que el servicio ecosistémico más claro que proveen estos ríos y estas barrancas al poniente de la Ciudad de México es un servicio de regulación del ciclo hídrico. ¿Qué es esto? Como funciona normalmente en las cuencas, en los sistemas no tan alterados por el hombre, es que cuando hay una gran precipitación, cuando cae la lluvia sobre el terreno, esta lluvia golpea la vegetación, cae sobre los troncos, sobre las hojas, luego sobre la hojarasca, sobre la materia orgánica del suelo, y todo esto amortigua su caída. Y esta agua posteriormente empieza a percolarse y a infiltrarse a través del suelo. Y entonces lentamente va filtrándose. Una parte se va al acuífero, se va bajo tierra, y otra parte, horas o días o semanas o meses después, termina de pasar por la tierra y resurge en el río. Entonces, cuando se tiene una gran precipitación de agua, toda esa agua se acumula o se retiene en el terreno y poco a poco se va liberando al río, de forma que las crecidas, o sea, es el aumento en el volumen de agua que trae el río, son mucho menos violentas, muy, digamos, esparcidas a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa cuando se empieza a perder la zona de barranca alrededor de un río y se urbaniza? Se pierden todas estas superficies permeables. Ahora las gotas de lluvia, en lugar de caer sobre el terreno, sobre un terreno de tierra, de vegetación, caen sobre techos, caen sobre terrazas, sobre coches, sobre calles, y ahí lo que sucede es que, como no permiten estas superficies que entre el agua de inmediato escurre y se va hacia una alcantarilla, que posteriormente la lleva a un río, o se va directamente a los ríos. Entonces, esta agua baja por el río y en cuestión de a veces minutos o pocas horas, todo lo que hubiera estado repartido a lo largo de los días en una crecida normal, en un río no alterado, se concentra en unas pocas horas y el río se desborda. Y se desborda sobre, además, el desarrollo urbano que está sobre las orillas y que no debería estar ahí en primer lugar, y entonces el río se convierte en un riesgo. Y entonces la solución es, como decías hace un momento, Mónica, pues entubarlo o ponerle una caja de concreto alrededor para que fluya lo más rápido posible el agua y sea muy eficiente, y entonces ya no sea un riesgo para la gente. Problema que se hubiera evitado en primer lugar si se hubiera conservado toda la zona de vegetación y de áreas protegidas alrededor de ese mismo río. Ese es como el más obvio, pero hay muchísimos otros. Uno que a veces ha empezado a sonar un poquito más justo, pues en aras de la pandemia y de todo lo que estamos viviendo ahorita, es el servicio de mantenimiento de la biodiversidad. El darnos cuenta de que el mantener la biodiversidad dentro de los ecosistemas es la base fundamental sobre la que puede prosperar la civilización humana. Por ejemplo, las enfermedades. En Estados Unidos, que es pues este crecimiento urbano masivo de hacer suburbios con enormes casas en áreas verdes, en lo que ha resultado es en que en vez de tener muchos animales distintos conviviendo en ese espacio, unas pocas especies prosperen, y eso pasa en todo el mundo. Pero agarro el caso de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay algunos grupos de ratones nativos que han prosperado mucho en este tipo de desarrollo urbano y que tienen garrapatas, y esas garrapatas transmiten una enfermedad que se llama enfermedad de Lyme y que está volviéndose un problema de salud pública en Estados Unidos porque hay más ratones y hay más probabilidad de que se transmitan entre ellos la enfermedad y que a su vez las garrapatas la tomen y se la transmitan a un ser humano que ahora, como vive en esa zona que hasta hace no tanto tiempo era una zona natural, pues les transmiten la enfermedad de estas garrapatas y entran en contacto con ellas. Y esto ha pasado muchas veces con muchas enfermedades. En un ecosistema sano, biodiverso, existe una cosa que se llama el efecto de dilución. Es decir, a más especies dentro de los ecosistemas, más posibilidad hay de que regulen sus poblaciones entre estas diferentes especies, menos probabilidad hay de que una especie se vuelva tan abundante y que entre en contacto entre ella y de que tenga una enfermedad en prevalencias altas esa población. Entonces, manteniendo la biodiversidad, evitamos que surjan este tipo de enfermedades, o al menos mitigamos mucho el riesgo de que surjan. Y esto es cierto para las barrancas de la Ciudad de México y para cualquier otro ecosistema.
Otro servicio que proveen es que son corredores de fauna y de flora que conectan las áreas verdes de la ciudad, estas barrancas. Ahorita, de hecho, aquí atrás en la barranca Mixcoac tenemos una enorme parvada de una especie de ave migratoria que son los chinitos, que viajan todos los años entre Estados Unidos y Canadá y Centroamérica, y que este año decidieron quedarse en esta barranca y están pues pasando un ratito aquí y ya después van a continuar su camino. Pero el mantener estas áreas verdes aquí en la Ciudad de México está teniendo un impacto a nivel continente, porque esas aves llegan aquí porque está el área verde. Entonces, esos son solo algunos, hay muchísimos otros servicios ecosistémicos que nos dan las barrancas, incluyendo pues lo más sencillo, ¿no? Los servicios culturales, que son, por ejemplo, la recreación, el que yo pueda salirme a jugar o a pasear a mi perro o a disfrutar de esos espacios, o la estética, el que está bonito el tener un bosque y un río. Esos también son servicios que nos proveen esos ecosistemas y que nos estamos acabando tristemente. Ok, por ejemplo, ahorita mencionaste varios puntos interesantes. Uno, bueno, ya estábamos hablando de la contaminación, los asentamientos irregulares que ahorita Moni va a tratar, las especies endémicas que tenemos que llegan y pasan un buen tiempo del año en estas zonas. A mí me gustaría consultarte algo. Por ejemplo, en este tema de la contaminación, ¿cómo afecta? Ya sabemos que por enfermedad y así, pero ¿cuál es la enfermedad que puede afectar más a las personas que viven cerca del desagüe ya de la barranca? O sea, en cuestión, no sé si afecta no sé, con temas de enfermedad en la piel o son temas más que se desarrollan dentro de los organismos. ¿Cómo se genera esta contaminación y qué efectos tiene en la salud de los habitantes que se encuentran cerca? Claro, pues la principal fuente de contaminación de estos ríos es el drenaje. Son descargas de aguas residuales, ya sea porque directamente así flagrantemente sale un tubo de una casa y tira el agua de los excusados, del lavabo, de la lavadora al río, o porque ha crecido de tal forma la mancha urbana hacia el poniente de la ciudad que están rebasados los sistemas de alcantarillado. Entonces, hay varios puntos donde el tubo que lleva las aguas residuales, en teoría, para separarlas del río, está roto o reventó o se está desbordando una de esas alcantarillas y pues simplemente fluye al río el agua residual y se mezcla con el río. Entonces, esa es la principal fuente. Y en términos de riesgos de salud, en este río no tengo el dato preciso, pero por el tipo de descargas que llegan al río, pues son muchas descargas de zonas residenciales y estas claramente traen grandes concentraciones de materia fecal y de ese tipo de residuos que a su vez pues contienen bacterias, contienen coliformes fecales, contienen salmonela, contienen quistes de parásitos y que todo esto se está acumulando en los sedimentos que rodean al río. Todo esto se pulveriza en sitios donde tiene turbulencia el flujo del agua, o sea, en alguna cascada, por ejemplo, pues lo que empeora ahí muchísimo el olor de estos ríos es que pues se suspenden pequeñas gotas de agua que se depositan todo alrededor y que respiramos y que comemos a la hora de estar en estas zonas donde están esas gotas de agua. Entonces, pues si bien es un poco difícil, a menos de estar en contacto directo con estas aguas, conseguirse una infección del sistema digestivo, sí es un riesgo latente y es un riesgo latente para quien tiene mascotas o tiene niños que puedan acercarse ahí. Y no solo eso, sino que en cualquier momento que haya por ejemplo, que haya rupturas en la red de agua potable o que esta agua finalmente termine de infiltrarse bajo tierra y llegue a alguno de los pozos de los que sí sacamos agua potable y de los que dependemos los habitantes de la ciudad, pues es, insisto, un riesgo latente de tener un problema de salud pública fuerte por estas grandes concentraciones de parásitos y de bacterias que pueden cargar estas aguas, independientemente de metales pesados y organoclorados y pues lo que se le llama ahora compuestos emergentes, que son pues muchos contaminantes que se encuentran en pequeñas concentraciones en el ambiente generados por el hombre y que aún muchas veces no sabemos realmente siquiera cuál es el impacto que puedan tener en el ser humano y en los ecosistemas. Justamente es un foco de infección, o sea, súper
peligroso, ¿no? Ya cuando nos ponemos a desglosar cada uno de los componentes que tiene todo esto, es un tema que sí nos debería de preocupar a todos. Y bueno, en este mismo sentido, ¿cómo crees tú desde tu visión de profesional que tengamos que avanzar en una agenda de restauración para que justamente la barranca se siga conservando como una haba y bueno, no generemos tantas problemáticas a nivel salud con la población? Pues creo que, o sea, la principal acción que se tiene que tomar es ver este problema a nivel cuenca. O sea, primero a nivel cada una de estas pequeñas barrancas, luego a nivel barranca del río Mixcoac y luego a nivel cuenca del Valle de México. ¿Por qué? Porque son sistemas conectados. El agua fluye de la cuenca alta a la cuenca baja y va arrastrando todo lo que lleva. Entonces, de poco sirve que, por ejemplo, aquí en Álvaro Obregón se supone que van a hacer un pequeño humedal de tratamiento de agua pues muy demostrativo, creo, cerca de la presa Mixcoac, con el cual se va a limpiar una parte del volumen de agua. Pero, ok, está padre, creo que es un buen primer paso, pero si el agua residual está entrando al río desde mucho más arriba, desde San Mateo, Santa Rosa, San Bartolo, que están ni siquiera en esta delegación, sino en Coajimalpa, y desde ahí inicia el problema. A lo mejor inclusive si pusieran una superplanta de tratamiento de agua que limpiara el río desde la presa para abajo, eso no soluciona el problema de que hay un drenaje a cielo abierto corriendo de ahí para arriba. Entonces sí creo que se tiene que ver el problema a nivel cuenca, se tienen que hacer pues efectivos estos decretos de ABA y cuando no existen hacer los planes de manejo, o sea, exigir como ciudadanía que se hagan esos planes de manejo para que haya un eje rector sobre cómo se administran estos espacios y pues en el caso del sistema de drenaje se tiene que regularizar y expandir a las necesidades actuales de toda la población que hay de aquí para arriba, independientemente de que se debe buscar que deje de crecer la mancha urbana hacia allá y que dejen de establecerse estos asentamientos irregulares a lo largo de toda la cuenca. Claro. Fernando, qué interesante todo lo que nos dices, esta suma de problemática nos abre los ojos en muchas cosas y nos hace ver cosas interesantes e importantes. Tú ya mencionaste contaminación, asentamientos irregulares, descargas, inseguridad de alguna manera, estas diferentes problemáticas y de alguna manera la necesidad de contar con un plan de manejo a nivel cuenca. Desde tu perspectiva, tu punto de vista, ¿cómo podrías priorizar si, bueno, pues viene un año electoral que pudieran los vecinos pedirle a los próximos candidatos o al próximo alcalde? ¿Cómo las podrías tú poner en orden o enumerar estas prioridades a partir de todas estas problemáticas que tú ya muy bien lo has descrito? Pues pensando en atacar el problema de raíz, prioridades serían regularizar y expandir y reparar y rehacer la red de drenaje que rodea el río, de forma que en toda la medida de lo posible se evite que se mezclen en primer lugar las aguas residuales con el río. Y si aún mejor, esas aguas, en vez de canalizarse al río, se canalizan a un tratamiento de agua que posteriormente las libera al río y ya como agua de una mucho mejor calidad que permita que el río sea un río vivo, que permita que el río tenga un caudal ecológico, que se le llama, que es pues la cantidad de agua que tiene que fluir constantemente por ahí para mantener el sistema. Un amigo decía, un arquitecto que está trabajando justo en todos estos temas de humedales que se están haciendo en la Ciudad de México, decía que el recurso de facto ilimitado que tenemos en la ciudad es el drenaje. El drenaje hay que dejar de verlo como contaminación nada más. El drenaje es un recurso hídrico valiosísimo que tenemos en la ciudad y que puede ser pues la respuesta, o sea, no un problema, sino inclusive la solución a muchas de las broncas que tenemos de agua, porque la gente todos los días de su vida, los millones de habitantes de la cuenca, generamos varios litros de drenaje cada día de nuestras vidas. Entonces, si ese drenaje se puede administrar correctamente, tratar y reaprovechar para mantener estos ríos, para mantener los lagos. Xochimilco, por ejemplo, hoy en día no existiría el lago de Xochimilco
si no hubiera una planta de tratamiento que lo llena de agua. Quizás no es de la calidad ideal, no es suficiente definitivamente, pero la planta de tratamiento de agua de Cerro de la Estrella es lo que mantiene vivo Xochimilco, porque todos los manantiales se han entubado para consumo humano. Entonces, sí, la primera prioridad es solucionar el tema del agua. Y como segunda prioridad, pues tener los planes de manejo de estas áreas de valor ambiental y detener la expansión de la mancha urbana y los asentamientos irregulares que hay a lo largo de toda la cuenca. Eso, y con esas dos ejes, agua y territorio, se puede empezar a revalorizar el espacio y ya emprender acciones pues más minuciosas en cada sitio, como el restaurar la cobertura vegetal, el ayudar a estabilizar los taludes de los ríos y pues ya trabajar el ecosistema más a fin escala, digamos. Pero sí, mientras no se solucione eso del agua y el uso del territorio, difícilmente se va a poder recuperar estos ríos. Por ejemplo, mencionas algo muy importante que es lo del agua. Desde mi opinión, y creo que todos estaremos de acuerdo, la dependencia que se debe encargar de esto pues es SACMEX, ¿no? ¿Tú cómo piensas que debería de empezar a trabajar estos temas considerando las problemáticas que se tienen, ya que, está la dependencia indicada, ¿no?, para trabajar los temas? Es curioso porque han estado haciendo algunas obras justo del desfogue de la presa y si uno le pregunta al personal, y por eso he platicado con ellos, si uno le pregunta al personal de SACMEX que a quién le toca evitar que las aguas residuales lleguen al río, ellos dicen no, es que eso le toca a las alcaldías. La red de drenaje municipal es la alcaldía la que la construye y la administra, y a nosotros ya nos toca el río y les tocan las grandes obras de infraestructura para llevarse ese drenaje y sacarlo y que sea problema de alguien más, ¿verdad? Sí, lo malo es que no existe realmente esta coordinación y este diálogo entre las dependencias. Entonces, pues la alcaldía, según ellos, hacen su trabajo porque ellos ponen un drenaje en la calle y lo avientan a otro colector, ¿no? Y ese colector que corre paralelo al río, pues ahí yo la verdad es que no sé si le tocaría a SACMEX o a la alcaldía arreglarlo. Entiendo que sería la alcaldía, pero como está en el área de valor ambiental y está en el derecho de vía del río, entonces probablemente se escuden con que es SACMEX y sí, ahí falta mucha coordinación entre las dependencias para que pues se pueda solucionar esto y trabajar juntas para esto que es un tema de toda la ciudadanía. O sea, no es de a gratis que se esté pidiendo esto. Y que además tiene un tema de coordinación entre varias alcaldías, ¿no, Fernando? Sí, claro. Como decía hace rato, de poco sirve que aquí en Álvaro Obregón hicieran 1000 cosas para tratar de rescatar el río y inclusive si mañana con así un chasquear de dedos mágico en Álvaro Obregón se dejaran de tener descargas de agua residual al río, pues no sirve de mucho porque el problema inicia desde mucho más arriba. Y mucho del drenaje viene tanto de los pueblos que están en la parte más alta como de Santa Fe, como de nosotros mismos aquí en el Álvaro Obregón. Entonces sí tienen que coordinarse las dos alcaldías pensando en que buscan un interés común y que por qué tendríamos nosotros que estarnos respirando el drenaje de la gente de Santa Fe, de la gente de San Mateo, y por qué la gente que vive más abajo en Molino de Rosas, creo que se llama la colonia, un poco más abajo, por qué tendrían ellos que fumarse nuestro drenaje. O sea, al final es el interés de todos, pero sí falta mucho que se coordinen entre alcaldías y entre dependencias y que por ejemplo, a SEDEMA, pues mucho lo que le toca trabajar como las habas es mucho más las áreas verdes, toda la barranca que rodea el río, pero ellos no pueden realmente solucionar la contaminación del río, que pues es el problema de base, ¿no? Entonces, aunque ellos hicieran un super programa de restauración de los bosques en las barrancas y dejaran todo como un bosque de pino encino prístino en 10 años, el río va a seguir contaminado, porque el que haya un bosquecito en la barranca no soluciona todo el problema de que el río esté contaminado. Entonces, sí, insisto, tiene que ser pensar a nivel cuenca y pensar en todas estas diferentes dependencias, diferentes grupos humanos y diferentes partes del ecosistema que tienen que arreglarse y que coordinarse y que trabajar juntas para ese objetivo común, ¿no? Que es que el río esté limpio.
Por ejemplo, desde tu visión y considerando lo mejor para las habas, el plan de manejo, ¿a quién, desde tu opinión profesional, quién piensas que debe de estar al frente de él? El plan de manejo los hace SEDEMA y SEDEMA es quien aplica. Tiene una dirección de habas y dentro de esa dirección de habas hay gente que se dedica a barrancas. No sé, o sea, ellos tienen que estar a la cabeza, en teoría. Tendría que coordinar Pero acciones, ¿no? sí, exacto, tienen que coordinar, solo que pues una vez más como que falta esa, o sea, SEDEMA como que no tiene un recurso para hacer que SACMEX haga ciertas cosas, ni que la alcaldía haga ciertas cosas. E inclusive la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la PAOT, que es a quien uno, por ejemplo, denuncia que haya un asentamiento irregular y hacen un primer dictamen, ellos solo pues como que le piden a SEDEMA que haga algo al respecto y SEDEMA a su vez gira instrucciones y total, en la burocracia se pierden muchas de estas acciones o tardan muchísimo. Entonces se vuelve, digamos, corrupción añeja en muchos casos, o si son asentamientos irregulares del nivel socioeconómico que sea, crecen y se llena de gente y entonces ya es mucho más difícil solucionar esas broncas que si se hubiera cortado de tajo en un principio. Entonces sí, complicado. Naturalmente como ciudadanía tenemos que tratar de involucrarnos más y en exigir que las autoridades hagan efectivos estos planes de manejo y estos decretos de ABA, pero pues sí, en teoría es SEDEMA quien le toca coordinar de cierta forma. Ok. Claro, Fer. Estaríamos pensando en un esquema, perdón, Karen, voy nada más a decir un comentario como que englobe para quienes nos escuchan puedan un poco entender. SEDUBI sabemos que está a cargo de los usos de suelo, SEDEMA sería a cargo de los planes de manejo, pudiera ser a nivel cuenca, claro. Y PAOT, asentamientos irregulares, SACMEX con todo el tema de agua y drenaje. La alcaldía, digamos, tiene a su cargo algunas áreas medioambientales y de drenaje en una escala menor. Tendría que ser una acción coordinada. Entiendo, Fernando, que estás haciendo como esta reflexión, ¿no? Que sería todo un esfuerzo de coordinación de varias alcaldías, del gobierno central y de las autoridades locales, ¿no? Sí, exactamente. O sea, para hacer algo de esa escala, pues sí tendría que ser coordinado desde el gobierno central de la ciudad, ¿no? Porque sí son muchas dependencias las que tienen que trabajar juntas. Un poco por eso se ha permitido que se agraven tanto estos problemas, porque es problema de todos y de nadie. Claro, claro. Sí, por supuesto. Y justamente en esta buscar soluciones, un comentario que tú quisieras darle a nuestros oyentes, algo para reflexionar o principalmente para la población en general, porque todos de una u otra manera vivimos las barrancas en diferentes situaciones. ¿Cuál piensas tú que es lo que te gustaría dejarle a nuestros oyentes en este tema? Es que volteen a ver las barrancas, eso para empezar, o sea, es muy fácil, pues sí, dentro de esta dinámica que tenemos los habitantes de la Ciudad de México, y me incluyo, caer pues un poco en la indiferencia y en el decir, bueno, ya ni modo, o a mí no me afecta mucho este problema, y permitir que pasen muchas cosas. En la medida en que la ciudadanía estemos pendientes de estas áreas verdes, que tratemos de aprovecharlas en la medida de lo posible y de revalorizarlas, se podrán conservar y podremos detectar las problemáticas y exigir que se solucionen lo antes posible para problemáticas nuevas y para, pues bueno, todo este tema ya, el problema mucho más grande que es el manejo de las barrancas, pues empezar a meter presión y presión y presión y sumar a más gente para que pues se conserve este momento y tengamos pues el poder que tenemos como ciudadanía de exigir al gobierno que haga ciertas cosas. Si pudieran, yo sí los invitaría a que se den una vuelta a quienes habitamos aquí en Río Miscuac, que se den una vuelta hacia arriba, hacia Valle de las Monjas, hacia Desierto de los Leones y vean esos ríos, vean la calidad de agua que tienen, vean pues la cantidad de animales y de plantas y el estado que tiene en ese punto el río y que vayan bajando y que se vayan fijando y
que se den cuenta de lo mucho que se pierde en el momento en que esos ríos empiezan a estar contaminados y en el punto en que esos ríos ya pasan de ser un río vivo a un drenaje a cielo abierto. Y pues un poco imaginar cómo sería para todos los que habitamos en este río o en otros ríos de la Ciudad de México, pues eso, el poder pues salir a caminar junto al río y que no huela a drenaje, sino que sea pues un espacio de lo más amable, o pues inclusive como se podía hacer hace muchos años, nadar en estos ríos. Los hermanos de mi abuela venían aquí a la presa Mixcoac a cazar patos. O sea, ese era lo limpio que estaba el río todavía a esta altura, pues a mediados del siglo pasado. Entonces, sí es eso, imaginar cómo podría ser y revalorizar el espacio. Y ya con eso empezar a exigir que se haga ese cambio y a trabajar nosotros por hacer ese cambio. La verdad es que, pues Mónica, la limpieza que hicieron de la barranca, creo que a muchos vecinos nos abrió los ojos y nos demostró que sí se pueden empezar a tomar acciones como vecinos para que empiece a avanzar y a echar a rodar la bolita. Claro, no caer en esta postura de que todo es con cambio individual y que todo lo vamos a lograr nosotros los vecinos metiéndonos a sacar basura, porque el problema es mucho más grande y es un problema de la seguridad hídrica de los habitantes de la cuenca a 10 o 20 años. Pero sí se puede empezar por ahí, se puede empezar a generar conciencia y se puede empezar a avanzar. Por supuesto. Fernando, bueno, ya que dices, yo creo que ese trabajo de vecinos, poder haber hecho con las autoridades, con la alcaldía, retirado más de 25 toneladas de basura de esta barranca Mixcoac, haber estado en la silla ciudadana solicitando tú y yo, pues eso, que miraran, ¿no?, esta barranca, ha sido realmente importante. Y bueno, la reforestación que hemos estado haciendo de a poco como vecinos, me parece que son acciones muy pequeñas, pero muy significativas. Gracias por esta gran charla, tu compromiso por las áreas de valor ambiental. Muchísimas gracias escucharte, un placer. Muchas gracias, Fer. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y pues sí, fue un placer poder exponer esto por este foro, y pues esperemos que con estas pequeñas acciones, con este tipo de cobertura que le estamos dando, podamos hacer crecer esto y ponernos a soñar con en unos años tener un río limpio, que pues no nos beneficia solo a nosotros, sino a todos los que vivimos en la cuenca, todos los que vivimos en la Ciudad de México. Sí, algo más saludable, ¿no? Gracias, sí. Sí, claro. No, es ya, pues eso, salud pública, y pensar que en unos años, en un escenario de cambio climático, en un escenario en el que cada vez somos más personas que estamos viviendo en esta pequeña superficie que es la cuenca del Valle de México, sí tenemos que ser muy cuidadosos en las decisiones que tomamos en ese momento sobre cómo administramos los recursos, y pues el agua, sí, cada gota, administrarla lo mejor posible. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Territorio Nómada. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos la siguiente semana. Bye.